Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en esta nueva edición de estos episodios tipo podcast en línea que denominamos Safety Talk y que son precisamente esto, ¿no? Un foro abierto para todos ustedes donde planteamos temas relevantes con respecto a cultura de seguridad en el lugar de trabajo, ¿no? Tema que por supuesto a todos nos interesa, porque al final de cuentas tenemos personas que nuestro principal objetivo es que regresen seguros a casa después de un día de trabajo, ¿no? Este día nos está acompañando con nosotros mis compañeros Misael Carranza y Mariana Bustos. Si quieren decir hola, amigos. Gracias. Hola Alex, Mariana, buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Gracias Misael, gracias Mariana. Ellos son consultores, son compañeros expertos en temas de cultura organizacional y cultura de seguridad y el día de hoy vamos a escucharlos y a escuchar también a todos los participantes. Este es un foro, como decía, abierto y el micrófono lo permitimos que lo abran y puedan emitir su opinión. Al final de cuentas es lo que queremos lograr, una charla constructiva al final de cuentas, ¿no? Justo hoy en la mañana platicando con mis compañeros panelistas, hablábamos sobre el tema principal de este podcast y básicamente la idea era presentar un video de un caso bastante sonado al principios de año de un accidente que ocurrió en una planta del norte de nuestro país, de México. Por razones de seguridad, o más bien por respeto a los familiares de las víctimas, por respeto a la empresa y a la organización, obviamente no vamos a pasar el video, pero creo que es un video que se hizo viral porque y nos llamó a nosotros la atención y por eso queremos quisimos plantearlo en esta Safety Talk, porque se creó mucha polémica a través de los comentarios, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más detalle de eso, pero lo que nos llamó la atención es que en las redes la polémica era, por un lado, en voces de trabajadores, se planteaba de que muchas veces la responsabilidad recae más del lado de la organización por esta presión, por esta siempre priorización de producción sobre seguridad, ¿no? Y esa presión que sienten los trabajadores por llegar al número, por cumplir sus objetivos y metas, lo que los puede llevar a cometer actos inseguros o a saltarse algunos procedimientos que justamente están para eso, ¿no? Para procurar su seguridad. Y por otro lado, había personas que entendemos, ¿no? Por sus comentarios, que pertenecen del lado de la organización en el sentido que son supervisores, gerentes o líderes de estas organizaciones, y la postura de este sector de la población es que muchas veces es la misma empresa quien procura, ¿no?, tener lugares seguros, ¿no?, que es la misma empresa que destina recursos en capacitación, en equipo, en maquinaria que sea implícitamente segura. Sin embargo, es decisión del trabajador muchas veces, por alguna u otra razón, que decide tomar atajos, que decide saltarse el procedimiento de seguridad. Es el trabajador quien decide no usar el equipo de protección o quitar la guarda, ¿no? En muchas ocasiones esto es muy común. Y aquí es donde se genera esa polémica y es por eso que quisimos plantear este tema, ¿no? Que les repito, es muy reciente, fue apenas a principios de este año. Y pues bueno, para ello tenemos aquí a nuestros invitados y también que vamos a escuchar desde un punto de vista analítico, imparcial, donde queremos analizar todos estos aspectos culturales. El incidente, por lo que nos muestra ese video,
tiene muchas aristas, ¿no? Como todo incidente o accidente laboral, siempre es la conjunción de muchas variables que en ese momento fallan y por eso se dan estos accidentes, ¿no? La famosa teoría del queso Gruyère, ¿no? Pero bueno, queremos analizarlo desde el punto de vista, en este caso, cultural y obviamente escuchar a nuestros compañeros, pero también dejamos el espacio abierto para quien quiera emitir una opinión, un comentario y desde su experiencia, desde su perspectiva, analicemos y hagamos una construcción que enriquezca nuestra labor, ¿no? Hacia el interior de nuestras organizaciones. Bien, por si alguien quiere echar un vistazo rápido ahí al video, por si no lo ha visto, no lo vio, el video lo pueden encontrar en redes. Aquí un aviso de discreción porque el video es gráfico y es bastante impactante, por eso es que también decidimos no pasarlo a través de esta plataforma, pero lo pueden encontrar ustedes el video como empleado que fue despedido por grabar accidente o accidente en una planta del norte de México. Bien, no queremos hablar sobre empresas, no queremos hablar sobre protagonistas, sobre víctimas, queremos analizar el caso desde estas dos grandes perspectivas, la del trabajador que siente presión por cumplir con producción y la de la empresa que destina recursos, pero es el trabajador quien no decide utilizarlos o quien decide cometer actos inseguros. Pues bien, para dar espacio, para darle la palabra a mis compañeros, me gustaría que empezáramos por plantear esta pregunta, ¿no? Básicamente, lo que queremos es, desde el aspecto cultural, que observamos a ellos que también ya vieron el video, y qué podemos rescatar como para plantear responsabilidad o plantear mejores prácticas para que esto no suceda en nuestras organizaciones. No sé, Misael, Mariana, ¿quién nos quiere comentar? Muy bien. ¿Me escucho bien, Alex? Porque perfecto, hice por ahí Mariana. Un cambio de micrófono. Perfecto. Pues fíjate que hay varios puntos que revisar. El primero es, hasta donde tengo entendido, no hay una resolución del caso oficial. Por lo tanto, este análisis lo vamos a hacer desde diversas suposiciones, ¿no? Porque no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. En el video tampoco es visible cuál fue la causa que provocó el accidente. Hay por ahí algunas suposiciones de los empleados, de quien está grabando el video y con las personas que platica, pero la realidad es que no hay nada definitivo. Entonces, yo veo varias cosas a nivel cultural. Lo primero es a nivel sistema, ¿no? O sea, que es como nuestro primer elemento de cultura. ¿Qué tanto? Y ahí hay cosas que revisar. Y bueno, lo primero que quiero plantear en este sentido es lo más triste de este video, y cuando yo lo vi, lo que me provocó una emoción tan complicada es ver la reacción en tiempo real de alguien que vive un accidente y que está viendo que sus compañeros de trabajo están perdiendo la vida en ese momento. Entonces, eso es lo más impactante de todo, y creo que cuando hablamos de seguridad y hacemos concientización, es lo primero que le decimos a la gente, que no queremos estar ahí y que de verdad se prevenga y que se hagan conscientes de los riesgos, porque vivir una situación así es algo que nadie quiere vivir. Y en ese video es tangible verlo, y la verdad es que es muy difícil de observar también. Entonces, esta parte es la razón por la cual a mí me parece tan importante seguir analizando estos casos, porque al final seguimos hablando de la seguridad hasta que las cosas suceden. Y regresando al tema que iba, bueno, esta parte, el primer elemento de la cultura, que es sistema, y aquí es qué tanto había un análisis real de los riesgos, qué tan conscientes eran los empleados de los riesgos que estaban asumiendo.
qué tan claro era el procedimiento para hacer la maniobra de mantenimiento, porque ellos lo que estaban haciendo era un servicio de mantenimiento a la prensa. Qué tanto la gente tiene conciencia también de sus acciones, ¿no? Entonces, a nivel sistema creo que hay varios puntos que reforzar, incluso revisar qué tanto los mantenimientos preventivos se llevaron a cabo. Y aquí es donde vemos una de las grandes áreas de oportunidad a nivel organización, que es cuando muchas veces, sí por la presión de la productividad y del volumen, los mantenimientos preventivos se van de alguna manera postergando y terminan no realizándose. Y eso es responsabilidad de alguien. Al final hay personas encargadas de que esto se lleve a cabo y quienes deciden aplazarlo en pro de la producción, pues también son responsables de un incidente en este sentido, ¿no? Porque no permiten que el sistema y las condiciones seguras se den. Eso por el primer lado. Luego está la parte de contexto, que me gustaría, si Misa me lo permite, yo abordo la parte de cultura de organización y me encantaría que él aborde la de persona. Entonces, desde la parte de contexto, creo que lo más interesante y que ahí en muchas organizaciones se da es cómo la gente está consciente de que toma acciones y el contexto social, de acciones riesgosas, el contexto social lo sostiene. O sea, no es que no sepan que hay un riesgo en la forma que hacen las cosas cuando bypassean las máquinas o cuando se saltan procedimientos con tal de hacer las cosas de manera más rápida. Ellos saben que no es lo correcto, pero muchas veces la presión social o que la indicación te la dé tu supervisor es como si fuera un hecho que lo tienes que hacer. Y ahí se detonan varias creencias en el contexto social que ahorita que llegue Misa, esa parte las revisamos y tengo algo más que aportar. Pero la verdad es que la mayoría de la gente muchas veces acepta las indicaciones y acepta la presión del contexto social porque lo que no quiere es perder su trabajo. Y me parece ahí algo muy grave, porque sí en muchas organizaciones la gente es muy clara y muy consciente de los riesgos que están asumiendo y aún así en pro del negocio terminan aceptando los riesgos. Eso es en la parte de contexto social. Está la parte de contexto físico que conecta con lo que decía del sistema, que tanto las condiciones de trabajo son seguras, ¿no? O sea, la máquina estaba en buenas condiciones para operar o fue una falla por deterioro de la máquina. Y ahí lo que he visto en las organizaciones en tema de condiciones físicas es que en muchas ocasiones cambiar la maquinaria, incluso cuando ya no está funcional y es ya muy antigua, implica una gran inversión para las organizaciones. Y en algunas ocasiones la empresa no está dispuesta y le quieren sacar el máximo rendimiento a las máquinas, ¿no? Eso desde la parte de contexto físico y social. Después me voy a la parte de liderazgo. En este video específicamente se pregunta quién es el supervisor, quién es el supervisor. Y regularmente cuando hay condiciones o trabajos de riesgo potencial, el supervisor debe estar ahí vigilando la tarea. Y de entrada era primero identificar quién era y luego que el supervisor no estaba. Y pues ahí evidentemente vuelve a conectar con el sistema, ¿no? O sea, era un trabajo rutinario, era un trabajo no rutinario, había un permiso de trabajo, se aplicó o quién validó que el procedimiento de bloqueo de energía y de la máquina se hizo de forma correcta. Todas estas cosas que muchas veces con la rutina y la inercia de la operación se dejan de hacer. Y ahí en cuanto a permisos de trabajo por parte de los líderes, hay varias cosas importantes que trabajar. Uno es cómo damos los mensajes y las instrucciones a la gente. Porque muchas veces me he topado culturalmente organizaciones donde el liderazgo dice a la gente, se le dice seguridad es primero. Si ves riesgo, no lo hagas. Pero esto se dice en las conferencias, en los mensajes oficiales de seguridad que se dan 1-2 veces por año, en las pláticas, una vez a la semana, dependiendo de las prácticas que tengan de comunicación las organizaciones. Pero finalmente, en el día a día, todo el tiempo se están dando mensajes donde si no llegamos a la meta nos van a correr. Mensajes a veces incluso ni siquiera tan claros,
pero que tras el fondo de las líneas y los mensajes que da el liderazgo, estamos empujando a la gente a priorizar la operación. Y de pronto situaciones donde incluso hay incidentes, donde la gente se siente mal o tiene algún incidente menor y de pronto es, bueno, sí, ya, quítate, cúbrelo, ¿quién sigue? Que no pare la producción, ¿no? O sea, mensajes así de contundentes y que no necesariamente son la producción es primero, ¿no? Entonces, creo que por un lado los mensajes que da el liderazgo, las instrucciones, y por el otro, la presencia, ¿no? O sea, también hoy en día los supervisores están repletos de una carga administrativa que hacer y que muchas veces supervisan a la gente desde los escritorios. O sea, realmente no están en el piso operativo. Eso es por otro lado. Y tercero, la falta de habilidades blandas para liderar a la gente y para identificar si también ellos traen condiciones de riesgo en cuanto a tema de emociones, físicos, de enfermedades. Algo que también veo muy constante últimamente, pues es el tema que es el pan de cada día en la operación y que tiene que ver con el ausentismo. Esta parte no sé qué tan real sea, pero en alguna de las publicaciones del video, en los comentarios decía que alguien lo conocía, que era su amigo, y lo que decían es una de las personas que falleció en el incidente estaba de vacaciones y la llamaron para trabajar en su tiempo de vacaciones. No me consta que sea real, pero es el pan de cada día en operación. O sea, líderes haciendo milagros para cubrir el ausentismo y las posiciones y no dejando descansar a la gente tan bien como se debe, ¿no? O sea, dando las vacaciones, con afán de evidentemente sacar la producción y por lo tanto ahí también mucho del compromiso de la gente, ¿no? O sea, al final el ausentismo es la decisión de alguien de no presentarse a trabajar por diversas razones, pero vemos ahí cómo esto está provocando fatiga en los operadores y no nada más es una fatiga física, sino también emocional. Entonces, el líder debe tener esta competencia y feeling para definir cómo está la gente y qué tanto están en condiciones óptimas para realizar sus actividades y sobre todo empoderarse en el sentido de cuando ven que no están en las condiciones óptimas, no dejarlos realizar actividades de alto riesgo, ¿no? Eso sería por parte del liderazgo. Y finalmente en la parte de comunicación, a mí me parece súper importante cómo las reglas de seguridad se están comunicando a la gente. La gente la siente como un castigo todo el tiempo. En este caso, por ejemplo, igual en los comentarios y toda la parte viral que se hizo en redes sociales de este caso, lo que más se decía es, uno, ¿por qué corrieron al trabajador que grabó el video? Deberían entonces correr a los responsables del incidente. Y por un lado, pues ahí hay polos opuestos en la comunicación, ¿no? Porque por supuesto también hay políticas de privacidad en las empresas, pero lo que más me sorprendió ver fue que la gente decía, precisamente porque las empresas no quieren que nadie sepa lo que pasa adentro, prohíben los celulares. Cuando en realidad la prohibición del uso del celular en las organizaciones es para evitar distracciones que provocan riesgos y en consecuencia accidentes. Pero la gente tiene un concepto completamente errado y creo que tiene mucho que ver en cómo se comunica la seguridad. En que seguimos asumiendo que la gente va a aceptar las cosas solo porque es una regla, y que en muchas ocasiones es aquí así se trabaja, así son las reglas y las sigues si quieres trabajar aquí, y no generamos una convicción en la gente. Entonces, desde el lado de la organización culturalmente veo todas esas aristas. Alex, es un universo de cosas que revisar y trabajar, y nuevamente hago énfasis desde diversos supuestos, ¿no? Porque finalmente no sabemos qué fue lo que realmente sucedió. Claro, y gracias Mariana por este primer análisis muy completo, bueno, desde la parte de los aspectos culturales a nivel de organización. Ahorita Misha nos va a ayudar a plantear un análisis desde el individuo, desde la persona, pero aquí mencionaste varios puntos importantes y como bien dices, partimos de supuestos, no hay mucha información post a lo que ya se publicó cuando fue reciente el evento. Sin embargo, nos quedamos con muchas cosas que se pueden alcanzar a ver en lo que nos muestra este video, y tú lo mencionaste muy bien, por ejemplo, y con
la experiencia que tenemos, entendemos que sí hay cierta presión, tanto social como laboral. Sí existe, eso es una realidad en la mayoría de las organizaciones, obviamente a mayor o en nivel, pero siempre ahí va a haber esa presión, esas que por un lado se lo pueden decir como esa necesidad de sacar el mayor provecho y el mayor rendimiento de las personas. Eso es una presión y eso nadie lo puede negar, ¿no? Por otro lado, hablábamos de que también muchas empresas, no todas, siempre también buscan sacarle el mayor provecho a los equipos, ¿no? Y llevarlo, dependiendo cómo está su situación, su no sé, financiero y contra nivel de producción, pero siempre van a tratar de sacar o exprimir el mayor jugo a su maquinaria, como lo hacen con los trabajadores. Esa es una realidad. Y no sabemos, como tú dices, si al final fue un fallo mecánico, por falta de mantenimiento, por mal uso. No sabemos, sin embargo, eso también es una realidad. Existe en las empresas que muchas veces, y lo puedes ver desde cómo están a veces los racks, ¿no? Todos soldadura, todos sobre soldadura, las condiciones de montacarga, las llantas muchas veces están desgastadas, pues ya no se diga de prensas o maquinarias todavía más complejas. Pues obviamente si no hay un fuerte trabajo de mantenimiento y un liderazgo que asegure que ese mantenimiento, esa integridad mecánica, porque sería el término correcto, sea la adecuada y la óptima, entonces puede también provocar este tipo de accidentes. Sin embargo, las estadísticas nos dicen que las condiciones inseguras son las menores, ¿no? Generalmente, o la gran mayoría del porcentaje de los incidentes es por actos inseguros, ¿no? Entonces es un tema ahí a rescatar. También hablamos de otro tema que por ahí también tocaste sobre procedimientos estándares, algo que me llama la atención de este video y que para quien lo haya visto ya, a lo mejor se dio cuenta que pasado el incidente había un caos, ¿no? O sea, no hubo una contención, no hubo alguien que por función o por liderazgo asegurara el lugar, quitar a las personas, no por evitar que se grave, evitar que se filtre, más allá de eso, por seguridad, ¿no? Porque no queremos que se cause más incidentes. Hasta que por ahí alguien que entiendo que pueda ser un supervisor o alguien de seguridad dicen, primero asegurémonos de que no se va a mover más o no se va a caer algo, ¿no? O sea, que si todavía hay energía ahí contenida que pueda desatar algún otro evento. Sin embargo, había mucha falta de un procedimiento de seguridad, falta de quizá experiencia a la hora de reaccionar ante un evento así, ¿no? Porque inclusive por ahí alguien, como siempre, con las mejores intenciones, propone, ¿no? Pues metan una grúa, no sabemos si eso va a empeorar, ¿no? Si estamos poniendo en riesgo al operador de la grúa, ¿no? Lo que nos deja ver el video es que a nivel de procedimientos de emergencia hay mucho trabajo que también hacer, ¿no? Y como tú dices, ya una vez pasado el evento, pues sí, nos ponemos a analizar, pero el chiste es tener todos estos procesos ya bastante estudiados y analizados para que podamos reaccionar de la mejor manera y si bien ya sucedió el incidente, no pasemos a una tragedia mayor, ¿no? Y otro punto, bueno, entre los que mencionaste, liderazgo, eso es importantísimo, lo podemos ver ahí, como tú dices, no se ve, entenderíamos que el primero en atender o contener ese evento debería haber sido el supervisor, ¿no? No sabemos si el supervisor dio algún tipo de orden que impuso riesgo a estas personas, ¿no? Que también puede llegar a suceder, y es esa presión que hablábamos, ¿no? Esa presión laboral. Y también la falta de las habilidades blandas, las habilidades de supervisión, ¿no? Que se ven carentes en este video, en lo poquito que podemos ver, en primer lugar, por esa falta de liderazgo a la hora de decir, a ver, señores, quitémonos del área, con un procedimiento claro, ve por esto, llamemos
se llama a médicos, se llama personal de emergencia, en fin, todos esos procedimientos que quizás se tienen, ¿no? Muchas veces puede haber en papel ya todo ese procedimiento de emergencia, pero a la hora del evento el caos reina y no se aplica ningún tipo de estándar, ¿no? Y bien, pues ese es un primer análisis. Muchas gracias, Mariana. Creo que... Me gustaría nada más ahí agregar algo, Alex. Por favor. Y solo como experiencia con las organizaciones, la mayoría de las empresas tienen plan de respuesta a emergencias de forma muy básica. O sea, para riesgos como temblores, como muy de protección civil, ¿me explico? O sea, normativo. En caso de temblor, en caso de incendio, por ejemplo, que es como de los más comunes, pero regularmente no hay un plan de respuesta a emergencias para sus riesgos potencialmente catastróficos. Entonces, no sé, empresas que trabajan con gas, en caso de una fuga masiva de gas, no tienen un plan de respuesta a emergencias profundo. Entonces, es muy importante, y aquí nada más lo que quería reforzar es, cuando no hay un plan de emergencia para los riesgos potenciales, como en este caso, atrapamiento, que solo por el hecho de haber prensas existe, es evidente que no hay un análisis de riesgos profundo, porque no hay una respuesta que lo contenga. Nos podemos ir más atrás. Entonces, y eso es algo que regularmente vemos en las organizaciones. Los análisis de riesgos están hechos muy desde el escritorio, muchas veces por personas que no tienen la preparación para hacer el análisis de riesgo, y por lo tanto en algunas organizaciones el sistema precisamente está solo para cumplir la normativa, pero no considerando lo que realmente son los riesgos que existen en la organización. Y por último, lo que te quería decir es de la parte de el negocio. Yo siempre que voy a una empresa, la premisa que pongo es: las organizaciones son negocios. O sea, las empresas están ahí para ser rentables. Esto es un hecho y eso no va a cambiar nunca. Lo que no es viable es que la empresa ponga en riesgo sus operaciones, a su gente y a su producto en miras de una reducción de costos que les permita salir avantes en otros temas. Entonces, lo que no es permisible es que pongan en riesgo las cosas por el volumen o por el nivel de rentabilidad del negocio. Claro, y eso es a lo que nosotros llamamos llevar a estrategia de negocio a la seguridad, ¿no? Efectivamente. Y desgraciadamente cuesta mucho que las empresas entiendan esto que mencionas, ¿no? Cuando logran ese entendimiento es porque han avanzado mucho en su evolución cultural también, y están ya en una etapa consciente, ¿no? En donde entienden que la seguridad al final de cuentas es un aliado que les va a permitir trabajar, les va a permitir seguir operando y les va a permitir tener mejor producción, porque un trabajador accidentado obviamente no produce igual que uno sano. Bien, pues muchas gracias. Ahorita vamos a, si alguien tiene algún comentario, por favor, los micrófonos están abiertos y les vamos a pedir a Misael que nos diga desde su análisis qué podemos encontrar y qué podemos tomar como experiencia ajena que nos pueda ayudar en nuestras organizaciones sobre este evento. Adelante, mi querido Misael. Gracias, mi querido Alex. Pues mira, reforzando un poco los puntos de Mariana, nada más me voy a ir a dos y luego nos vamos a la parte de persona. El tema cultural empieza por el sistema, siempre. O sea, no puede haber cultura si no hay sistema, ¿no? Y esto es una premisa que siempre hemos dicho, porque hay empresas que luego quieren implementar cultura sin tener sistemas, procesos, procedimientos bien definidos, estándares, etcétera, ¿no? Entonces creo que es muy importante partir desde ahí, porque creo que este incidente lamentable que sucedió tiene que ver mucho un tema sistémico por todos estos puntos que ya platicó Mariana: plan de respuesta a emergencias, falta de procesos y procedimientos. Tristemente hemos visto en muchas empresas que luego visitamos, diagnosticamos, etcétera, si tienen identificado lo que llamamos sus riesgos críticos o riesgos que salvan vida, o reglas críticas de vida, ¿no? Que son este mapeo de cuáles son esos riesgos en nuestra operación, que va linkeado
con un análisis de riesgos, que también lo habló Mariana, ¿no? De identificar cuáles son los riesgos de proceso, sustancias y materiales peligrosos que tenemos en nuestra operación, que bien decía Mariana, que no tenemos identificados muchas veces, mapeados, y que nos pueden ocasionar algo muy grave. Y algo muy frecuente que está pasando en muchas organizaciones, los riesgos hombre-máquina, ¿no? Que fue el caso de este incidente, ¿no? ¿Cuál es el tema de los riesgos hombre-máquina? Que también hay muchos riesgos que no se pueden ver. Era un trabajo de mantenimiento, era un trabajo que probablemente era rutinario, que no sabemos cuál era la condición de la máquina, que fue un desplome de la máquina, ¿no? Entonces, es importante analizar las condiciones, la integridad de las máquinas, como lo mencionaste, Alex, pero poner este énfasis en la gente, en que la menor intervención que vayas a hacer a un equipo, una máquina, hay un riesgo muy fuerte, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que nosotros lo vivimos en el día a día, y aquí ya lo voy a ligar a persona, ¿no? ¿Quién de aquí no maneja auto a diario o una vez a la semana, ¿no? ¿Y quién de nosotros tiene consciente que pues, manejar un auto es como manejar un montacargas, ¿no? O sea, hay muchos riesgos inherentes, pero hay muchos que ya perdemos de vista, que no tomamos en cuenta, que no nos ponemos el cinturón, que vamos comiendo, que vamos escuchando música en alto volumen, etcétera, etcétera, ¿no? Que excedemos el límite de velocidad, que no respetamos reglas de tránsito, más en México, que es muy permisible todo el tema, ¿no? Etcétera. Entonces, y va ligado al tema de persona, ¿no? El tema que nosotros trabajamos mucho desde la persona es el toma conciencia, el ser consciente, pero primero les ayudamos a tomar conciencia de su conciencia, ¿no? Es toma conciencia de tu conciencia, porque se habla mucho de tomar conciencia, concientizar, pero cuando la gente entiende lo que realmente es conciencia, muchos se quedan, y nos ha pasado en muchas intervenciones, se quedan así como mirándote y diciendo, pues, changos, tiene razón, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Primero, asumir que hay una corresponsabilidad, ¿no? Tanto la organización es la responsable de implementar o mantener todas las condiciones seguras, que es la parte sistémica, que es a la que me refería, pero obviamente también la persona, el empleado, ¿no? Y la semana pasada estábamos impartiendo un taller, Mariana y yo, y estábamos platicando con el director de una planta, y me decía, a veces no entiendo a la gente. Dice, el mensaje que nosotros les damos es, si no es seguro, para la operación. Dice, pero hay gente que no para, hay gente que lo hace. Dice, y ya lo hemos mencionado, ya lo hemos dicho, les hemos repetido que no va a haber ninguna consecuencia, que para nosotros lo más importante es la seguridad, que para nosotros es más importante que regresen bien a casa, y que si ven algún riesgo, pues no lo hagan, no lo hagan. Dice, pero hay gente que lo hace, hay gente que le sigue haciendo, y esto entra a la parte de persona, porque hay gente que aunque le digas un mensaje, le digas que no va a haber consecuencias, hay esta autopresión, ¿no? Y que son estos diálogos internos que tenemos con nosotros mismos, que en el modelo que nosotros manejamos llamamos creencias, pensamientos, que es lo que todos procesamos todos los días. Hay temas que nosotros no vemos, a pesar de que alguien me diga externo algo, yo internamente escucho otra cosa, ¿no? Podría ser este director que ha dicho, oye, ya les hemos dicho 1, 2, 3, 20,000 veces que paren operación si es de riesgo. Esta persona dice, eso me dice porque me quiere sabotear. O sea, empieza un diálogo interno donde lo que me dice lo invalido. Y lo que es válido es lo que sigo pensando. No, yo voy a sacar el jale, porque el jale es lo más importante, de aquí es de donde sale para comer. Y empiezan muchos diálogos internos que ahí es donde la gente se pierde muchas veces, ¿no? Y es donde nosotros trabajamos también en que la gente tome conciencia de esos pensamientos que van en ciclo, ¿no? Que esos pensamientos te van a generar una emoción, que también lo platicó un poco Mariana, ¿no? Entonces, si yo pienso que solo es puro cuento y que lo que me está diciendo el director general de la planta no es cierto, porque pues tal vez mi supervisor está diciendo otra cosa, ¿no? Etcétera, o se contradigan, que eso pasa mucho, ¿no? La alta dirección dice una cosa, la gerencia dice otra cosa, la supervisión dice otra, y pues en el piso pasa otra cosa diferente. Entonces aquí también es muy importante, lo mencionó Mariana, el tema comunicación y alinear los mensajes, pero aquí es una comunicación personal, ¿no? Hay una comunicación organizacional que también es muy importante que sea muy congruente, pero también es muy importante que sea muy congruente, porque también hemos visto estos cuellos de botella de que el líder de la planta dice seguridad va primero,
pero llega el manager, llega el supervisor y dicen, esos son puros. De nuevo, no escucho lo que me están diciendo y yo agarro mi propio criterio y le doy otro mensaje a la gente. Entonces la gente es donde también se confunde y es donde dicen, pues no, es puro rollo. Yo le hago caso a que es mi jefe directo, ¿no? Entonces puede pasar muchas cosas, ¿no? Por eso es importante analizar los diálogos, las conversaciones, lo que se dice, porque eso es cultura, al final, ¿no? Es el diálogo, la conversación, lo que hablamos, lo que escribimos, es el reflejo de lo que pensamos. Es la válvula de escape del pensamiento. Y es la única llave o herramienta que tenemos para nosotros identificar eso que la gente está pensando y creyendo sobre los temas de seguridad, ¿no? Y es donde es importante poner mucha atención, porque al final, si él dice, no, me están dando mensajes contrarios, o yo mismo creo, a pesar de que mi supervisor esté homologado, pero yo sigo creyendo que la chamba va primero y que hay que sacar y que hay que sacar dinero, etcétera, pues obviamente no voy a tomar en cuenta y voy a tomar riesgos innecesarios, aunque yo no sea consciente. Ese es el tema. Porque no lo estoy viendo, ¿no? Y recuerden que el cerebro tiene 3 partes, el consciente, lo que sé, pero el 80% está en el subconsciente, lo que no sé que sé, pero que está ahí alojado por temas que me implantaron cuando era chiquito, ¿no? Muchos vienen desde la infancia, ¿no? Entonces, cuando la gente toma conciencia de esto a través de procesos culturales, pues obviamente la gente entiende. Y es por eso les digo que cuando vemos esto, la gente se queda así con ojos abiertos, porque sí, es eso, la conciencia es abrir los ojos, es darte cuenta, es verlo, ¿no? Es darte cuenta de que tienes estos pensamientos que no te están sumando a protegerte a ti. O sea, deja tú, tu familia y la gente, ¿no? O sea, creo que el más importante eres tú, ¿no? Soy yo mismo, ¿no? Es anteponer mi bienestar ante cualquier circunstancia, ¿no? Y de ahí apalancarme para decir, pues aunque me corran, yo no lo voy a hacer porque me estoy arriesgando y lo voy a elevar. Y si me corren, pues ni modo, pero prefiero que me corran a que me quede mocho, tuerto, muerto, etcétera. Pero la gente piensa al revés, ¿no? Saco la chamba y es esta mentalidad también cortoplacista que luego tenemos, ¿no? De vivir en el día a día, ¿no? Entonces tengo que sacar la chamba y por sacar la chamba, pues no importa los riesgos que tome con tal de sacar la chamba, ¿no? Entonces es trabajar esas líneas de pensamiento en la gente, porque obviamente estas líneas de pensamiento son muy opuestas, ¿no? Si pienso en mi bienestar y que no voy a hacer nada para arriesgarme, aun cuando me corran por tomar una decisión de salvarme, es una línea que a mí me da seguridad, me da paz, me da tranquilidad, ¿no? Me empodera, aparte es muy responsable. La otra me estresa, me pone en ansiedad, ¿no? O sea, dense cuenta de las emociones, ¿no? Y las emociones, hay emociones que te generan cortisol y hay emociones que te generan oxitocina, ¿no? Las que te generan cortisol son las que te estresan. Y las que te estresan, las emociones, como el miedo, como el enojo, como la prisa, como la fatiga, ¿no? Como la ansiedad, son estas emociones que el cortisol hace que tu córtex prefrontal, que es la parte racional, pues, se nuble, porque ilumina todo tu cerebro, ¿no? En estudios que se han hecho. Entonces, cuando esto pasa en tu cerebro, la emoción gobierna y dejas de pensar. Y cuando dejas de pensar, pues te lleva la prisa, la ansiedad, el sacar rápido, etcétera. Porque el jale es primero, porque el jale es importante, aun cuando me lo han dicho, no me importa. Yo tengo que sacar la chamba, porque chamba es chamba y aquí venimos, ¿no? Y si no, me van a correr, ¿no? O sea, dense cuenta, una misma línea de pensamiento, me van a correr, aquí es, aunque me corran, no lo voy a hacer. Y aquí es, si no lo hago, me van a correr. Entonces, al final es cómo cuidar la chamba. Creo que ese es uno de los mayores miedos que tenemos los individuos en las organizaciones, ¿no? A perder el sustento, el trabajo, porque muchos dicen, ¿qué voy a hacer, no? Y es también falta de accountability, de hacerme responsable, de tomar yo mis decisiones, de asumir las consecuencias de mis decisiones también, ¿no? Que son muchos de los temas que vemos y trabajamos, el manejo de emociones, cómo nos juega en contra por las sustancias químicas que estamos diciendo, y que al final esto va a generar comportamientos, ¿no? Y es una línea en cascada. Primero está el pensamiento, luego está la emoción, luego está el comportamiento. Del comportamiento vienen tus hábitos y de tus hábitos hay unas teorías que dicen que pues va a marcar tu destino, ¿no? Y ejemplos tenemos muchos, ¿no? Comentaba uno de nuestros consultores que tenemos que él, a raíz de que entró a trabajar con nosotros, se dio cuenta de muchos, de su historia de vida y de las creencias que le habían implantado desde chiquito, de no tener miedo a los riesgos, que su papá le aventaba alacranes, y era de órale, mijito, para que no tenga miedo y arriésguese sin pensar en las consecuencias,
porque lo que le importaba a su papá es que su hijo no tuviera miedo, ¿no? Cuando el miedo, la principal función de la emoción del miedo es protegerte, ¿no? Entonces, cuando trabajas en alguien a que no tenga miedo, y ojo, porque está muy de moda ahorita el cero miedo, ¿no? Con un luchador ahí muy famoso. Entonces, cuando trabajas con alguien, el no tener miedo, pues obviamente él pues baja la guardia, ¿no? Y miedo cero es mayor, la consecuencia es alguien que es muy intrépido, ¿no? Es alguien que se arriesga mucho, ¿no? Está bien si lo haces de forma consciente y es lo que trabajamos, o sea, y es parte de lo que hemos dicho y suma muchas cosas que hemos dicho. O sea, si vas a tomar un riesgo, está bien, tómalo, porque a veces es necesario, pero tómalo a conciencia, ¿no? Porque, y coincido un poco con lo que comentaban ahorita y lo decimos mucho en muchos talleres, a veces hay condiciones inseguras que no van a cambiar de un día para otro en la organización, ¿no? Pero esa condición es cómo yo trabajo a pesar de esa condición insegura, cómo yo analizo los riesgos de esa condición insegura, cómo yo tomo decisiones como operador, como gente que uso esa máquina, ese trabajo, esa área, ¿no? De esa condición insegura, cómo yo me hago responsable y tomo decisiones y hago un análisis de riesgo o me acerco con las áreas de HS, ¿no? De seguridad, que son los especialistas para decirle, oye, hay esto, tenemos que seguir jalando, pero sí me gustaría hacer un alto de nuevo. Y el alto, este alto es, en muchas organizaciones se maneja, ¿no? El para, el toma dos, ¿no? El pausa, ¿no? Porque el alto, el pausa, el alto es pensar, ¿no? Es no te vayas en el automático, que es como trabaja nuestro cerebro, ¿no? A nuestro cerebro le gusta ahorrar energía, porque está protegido, está diseñado para eso, para que nosotros estemos siempre en la zona cómoda, en la zona de confort. Y es también cómo reconfigurar nuestro cerebro en esa parte, ¿no? Para que no esté cómodo, para que si veo un riesgo, tome yo una acción y deje de depender de la organización, porque el principal perjudicado voy a ser yo, ¿no? Y es cómo tomamos decisiones de forma consciente para mitigar estos riesgos, que es por ende el comportamiento que vamos a ver o que vamos a estar trabajando, ¿no? Y la última parte es el tema de capacidad. Fíjate que el otro día estaba hablando con un colega de una organización donde acaba de haber un incidente incapacitante. Estuvo cerca de morir esta persona por un choque eléctrico, un trabajo de mantenimiento, nuevamente, no hizo bloqueo y etiquetado, y lo que se dieron cuenta es que la persona no estaba capacitada en bloqueo y etiquetado. Y esto de la capacitación tiene muchas aristas. Primero, el supervisor, ¿no? Que no se encarga, ¿no? Dos, la persona, nuevamente, ¿no? De que si me voy a meter a hacer una chamba en la cual no estoy, y de nuevo volvemos a los temas de las creencias y los pensamientos, es, oye, métete a hacer este trabajo, oye, pero pues hay que te explique el otro, no pasa nada, tú acompáñalo, ¿no? Y el incidente fue en lo que el otro se fue a revisar algo y creo que fue a revisar el permiso de trabajo con riesgo, ¿no? O sea, como que, o sea, mal el proceso, ¿no? En lo que le fueron a que le revisaran, llegó y a esta persona pues ya le había dado el choque eléctrico, le entró por el brazo y le salió por el codo, afortunadamente, porque si le hubiera recorrido el cuerpo se hubiera muerto también. Y uno de los temas que se vio es que esta persona no estaba capacitada en eso. Otro de los temas que se ha visto es que hay mucha gente que no estaba capacitada en ese procedimiento. De nuevo, identificar procesos críticos, procedimientos críticos, riesgos críticos. Segundo, identificar qué puestos y qué personas están expuestos a esos riesgos y condiciones críticas. Tercero, capacitar y desarrollar esas capacidades en esas personas. Y uno que no se ve mucho, que sí lo mencionó Mariana en otro contexto, vacaciones, cambio de personal, ¿no? Porque luego no viene Juanito porque se enfermó de gripa. Ah, pues éntrale tú, Jorge. Oye, pero yo no sé. Ah, es fácil, nada más es moverle 2 cables y tanta. No, o sea, estos cambios de personal que pasan mucho en la operación, creo que en los formales, ascensos, promociones, cambios de área, es muy fácil identificarlos. Los que son críticos y donde es muy importante también hacer un mapeo de estos riesgos críticos, personas, puesto, y quién va a cubrir a esas personas y esos puestos cuando haya ausentismo, cuando haya vacaciones o cuando haya incapacidades. Ahí está el tema, ¿no? Porque luego se nos hace muy fácil cambiar a gente de un lugar a otro como si cambiáramos herramienta de un lugar a otro, ¿no? O sea, tristemente vemos a la gente como una herramienta, no como una persona que va a ejecutar una tarea y que con esto que acabamos de ver de las creencias, de la fatiga, y con esto voy a cerrar el tema de la fatiga, el celular, ¿no? O sea, ¿cómo se dio a conocer todo esto? Por un celular que estaba dentro de una operación.
el hecho de que una persona lo haya grabado y que lo haya subido a redes sociales habla mucho de la cultura también, ¿no? Ahí hay un tema de compliance interesante que también hay que analizar. Pero el uso excesivo de celular es un riesgo que ahorita está siendo muy silencioso deja todas las organizaciones, en todo el mundo, ¿no? Yo tengo una hija de 3 años y me he metido mucho al tema, gracias a mi esposa también. Obviamente no es el mismo efecto en los niños que en los adultos, porque en los niños, pues obviamente el cerebro apenas está desarrollando y tiene otras consecuencias. Pero en los adultos está comprobado que te da fatiga crónica el uso excesivo de celulares. Es como llegar con 2 o 3 copas de más, o como llegar al trabajo sin haber dormido bien, o sin llegar bien descansado. Tiene el mismo efecto. ¿Cuál es el problema? Que no se ve, de nuevo, ¿no? Entonces, si estoy en el trabajo con mi celular, que fue lo que pasó en esta organización, ¿no? Pues alguien traía el celular y ya se puso a grabar, entonces seguramente muchos traían el celular y se lo ponen a ver. El hecho de estar viendo pantallas, todo esto, a tu cerebro le genera fatiga crónica moderada. Esto que hace que llegas más cansado sin darte cuenta, y pues tu tema de atención, tu tema de fatiga, pues es algo que no se da y que es muchas veces donde. Entonces, coincido con Mariana, este tema da para mucho para platicar. Me voy a detener porque si no, me voy a seguir comiendo. Sí, ni se acaparas micrófonos. Algunos puntos que quería tocar en el tema. No, muchas gracias, Misael, y me parece muy interesante ver estas dos perspectivas, ¿no? Desde los aspectos de organización, pero también desde los aspectos de la persona, que si bien están obviamente interrelacionados, hay situaciones muy explícitas que se pueden trabajar a nivel, a estos dos niveles, y me quedo con que esto que nos dijiste, ¿no? Desde el aspecto de la persona, la falta o la carencia de esta conciencia situacional afecta mucho, ¿no? Y eso, acompañado con una baja percepción del riesgo, es lo que nos pone en situaciones de peligro o de riesgos, ¿no? Lo que nos expone a los riesgos y lo que hace que cometamos estos actos que en nuestro cerebro pareciera que está bien, ¿no? Y lo explicaste a un nivel más profundo. Y entender esto como el por qué una persona actúa como lo hace, por qué todos nos comportamos de cierta manera, es entender todo esto, que estos aspectos internos, ¿no? Desde la emoción que tengamos, ¿no? Los pensamientos que tengamos, y eso, entender eso nos ayuda a poder tener mejores decisiones, ¿no? Hablaste también de los aspectos culturales, ¿no? En México somos un país donde esta cultura de ser los chingones, ¿no? Si me permiten la palabra, del que arriesga no gana, afecta mucho a tomar decisiones que nos lleva a poder tener estas decisiones que nos puedan poner en riesgo, ¿no? O el que no tranza no avanza, el que se salta los procedimientos. Mira, podemos pasarnos todo el día, toda la mañana citando aspectos culturales que nos juegan en contra. Entonces, todos estos temas debemos de tenerlo conciencia a nivel persona, pero también a nivel de supervisión tenemos que estar consciente que así es como llega nuestro trabajador. Nuestro trabajador llega muchas veces con una fatiga que no alcanzamos a ver, que puede ser por desvelo, por preocupaciones emocionales, por uso de sustancias, ¿no? Pueden ser muchas cosas que no las logramos ver a simple vista, pero ahí es donde podemos mejorar estas capacidades, estas habilidades para detectar ese tipo de condiciones que nos puedan llevar a cometer actos inseguros, ¿no? Hablamos también de temas de lo emocional, que muchas veces y bueno, aunque ahorita se está poniendo cada vez más estos planteamientos emocionales a nivel de sistema, a nivel normativo, son aspectos que muchas veces dejamos de fuera, y sobre todo que es lo primero que nos olvidamos cuando estamos hablando ya realmente de una realidad operativa. No creo que haya ahorita un tema de aprovechamiento de estas nuevas
¿cómo le podremos decir? Habilidades o estas nuevas temas que nos ponen en revisión desde los aspectos socioemocionales, ¿no? No veo, por ejemplo, un supervisor que se acerque y espero que ustedes tengan alguna experiencia diferente, pero no siento que pueda haber ahorita todavía esa evolución, esa capacidad desde que un supervisor se acerque y trate de entender una realidad desde el aspecto emocional de algún trabajador porque haya detectado algún comportamiento o algún tema que le haya llamado la atención de esta persona, ¿no? Y pues bueno, creo que ya con estos dos análisis podemos entender que todos estos factores son los que nos pueden llevar a que existan eventos como los que vimos en el video. Me gustaría dejar un espacio para quien ya haya visto el video o quiera comentar algo sobre los aspectos tanto de la organización como de la persona, que crean que podemos seguir trabajando. Hablamos de los qué, y a ver si ahorita en el cierre que vamos a tener con cada uno de ustedes, Mariana, Misael, nos ayudan a entender en los cómo podemos resolver esta parte, cómo podemos resolver esta otra, ¿no? De una manera muy rápida, nos quedamos mucho tiempo, pero en lo que vayan pensando estos aspectos, estos cómo, me gustaría darle la palabra a quien quiera comentar algo, cómo lo vive en su empresa. ¿Creen que tienen razón los trabajadores al culpar más esta presión social, esta presión laboral? ¿O es desde esta parte organizacional lo ven como excusa, ¿no? Es culpa del trabajador, ¿no? Yo hago todo por su seguridad, ¿no? Entonces me gustaría entender en su experiencia o escuchar de su experiencia cómo lo han vivido o alguna experiencia que nos pueda enriquecer esta plática. Adelante, señores, por favor. Pueden compartirlo a través del chat o abrir su micrófono. No tienen candado los micrófonos, ¿verdad, Jennifer? No los tienen. No los tienen. Gracias. Bien, pues en lo que alguien se anima a dejar algún comentario, pues no sé, Misael, Mariana, si quieren hablarnos de estos, del cómo podemos trabajar todos estos aspectos o algunos de los aspectos que hemos detectado a través de este incidente. Pues si quieres arrancamos desde la parte de la organización. En el tema del sistema, yo creo que la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿a qué responde nuestro sistema? ¿A una normativa? ¿A los riesgos de la organización? Por ahí alguien dice que si puede comentar algo. No quiero cerrar la oportunidad. Adelante. ¿Quieres que pare? Sí. Por ahí está Miguel. Y continuamos ahorita contigo. Adelante, Miguel. Sí, buenos días. Discúlpame que te interrumpa. No, por favor, adelante, Miguel. Quiero dar nada más mi opinión al respecto. Como bien se comenta aquí, yo creo que tiene mucho que ver la parte de la labor de la empresa, de los niveles superiores y de los mandos medios, de hacer que el personal operativo sienta ese sentido de pertenencia en la empresa. Muchas de las veces cumplimos con la normativa, cumplimos con lo que nos implica la STPS, nuestros mismos sistemas de gestión integral, tanto de seguridad, calidad y medio ambiente, que nos pide, por ejemplo, dar las pláticas preoperacionales, y todos los días religiosamente las hacemos. Pero ¿cuándo nos detenemos a ver que realmente son efectivas? Hacemos auditorías efectivas dentro de las operaciones. Sin embargo, y ahondando
en este evento que desgraciadamente llevó algunas vidas. Por ejemplo, se me ocurre que hicieron el checklist del equipo, que hicieron la plática preoperacional para eso, que el personal que estaba ahí era el capacitado para hacerlo, ¿sí? Pero yo creo que en el sentido de pertenencia no nos detuvimos o no nos detenemos a dar la perspectiva de la parte exigente de la operación. A mí me refiero como exigente de la operación, no propia al trabajo, propia a los jefes que estamos arriba del personal. ¿Ya cumpliste con todo? Sí, a darle. Dije, es que fíjate que uno de los gatos está liqueando. No, tú dale. Si te falta otro gato, tráetelo. ¿Me explico? Entonces de nada sirvió tu evaluación de riesgo, de nada sirvió tu plática, de nada sirvió que metieras al personal más capacitado para la actividad cuando tienes este tipo de resultados. Y creo, y es una percepción muy personal, que es un tema generacional. Sí, algunos de nosotros, en mi caso, yo tengo 53 años, ¿sí? Y tengo 33 años en la industria de la construcción. Sin embargo, me formé o me forjé en este ambiente con personas que de entrada su forma de expresarse era siempre lo hemos hecho así. Después cambió la perspectiva a de que aquí el jefe soy yo. Y después cambió la ideología a de que aquí haces lo que yo digo o te vas. Y seguimos con esos problemas autoritarios sin darle la oportunidad ahogada de poder expresar o dar su opinión al trabajador. Porque si yo le digo al jefe, me va a correr. Si yo doy mi opinión, lo primero que va a decir es que no estoy de acuerdo, que no quiero hacer el trabajo. Y generamos, desgraciadamente, esa síntoma de que se sataniza la opinión del trabajador, cuando quien realmente mete la mano es él, y quien realmente está al filo de la navaja en cuestión del riesgo es él. Ese es mi punto de vista, ¿sí? De acuerdo a mi experiencia y de acuerdo al análisis de este trágico evento. Muchas gracias, Miguel, y gracias por tus palabras, por compartir tu experiencia, y tocaste temas que me parece muy relevante porque no se habían platicado, ¿no? Este aspecto del sentido de pertenencia, que es también parte de o que tiene que ver mucho también con este tema multigeneracional, ¿no? Generalmente lo vamos a ver más con personas que tienen más tiempo trabajando, que tienen más edad, ¿no? Que tienen estas características en generaciones como la Boomer, la X, ¿no? Donde muchas veces ponemos todo por el trabajo o el compromiso es mayor, ¿no? Y que se carece de todo esto en generaciones más jóvenes, ¿no? También hablaste de que muchas veces los sistemas están solo para cumplir normativamente, pero que realmente operativamente están, pues realmente no sirven para esa realidad, ¿no? Y el último tema que también es un aspecto importantísimo que de alguna manera se ha hablado aquí es el de creencias, pero no se le había llamado como tal, ¿no? Entonces todas estas creencias que también van de la mano con aspectos culturales y multigeneracionales o generacionales,
nos conllevan a esta toma de decisiones, y como dices, muchas veces satanizamos al trabajador, pero es el que está ahí en la línea de fuego. Bien, Mariana, para cerrar y ya para no extendernos mucho, ya estamos sobre tiempo, agradecemos que los que se puedan participar nos acompañen en el cierre, porque creo que es muy importante. Entonces nos quedamos contigo, Mariana, por favor. Sí, voy a tratar de aprovechar algunas de las cosas que dijo Miguel como para hacer el énfasis en cómo. Estaba hablando del sistema, es evaluar en qué nivel está, o sea, responde una normativa, realmente responde a las necesidades de los riesgos que existen en la operación, responde incluso a cómo se opera en la organización. Muchas veces son extremadamente robustos los sistemas en papel, pero son cero operables. Y es la razón por la cual la gente termina hackeando el sistema, ¿no? Porque en el día a día y en la operación llevar a cabo todo el procedimiento termina restando como la productividad. Entonces, eso sería como la primera parte, y trabajar en el sistema. Hago mucho énfasis en regresar a los básicos, no asumir que la gente es consciente de las reglas que salvan vidas. Hay que estarlas reforzando porque eso es lo que genera esa pausa. Y hay que trabajar en el análisis de riesgos y en la conciencia de la gente de la percepción y la evaluación de riesgos. Eso sería la parte de sistema. En la parte de contexto, sí necesitamos estar muy, muy claros de qué es lo que recompensamos, a qué es a lo que le damos premio como organización y hacia dónde va enfocado ese reconocimiento. Entender que el reconocimiento es básico, porque hay organizaciones que asumen que la gente va a hacer su trabajo nomás porque se les paga, y eso es cero motivante. Entonces hay que tener estrategias de reconocimiento y también estrategias de consecuencias muy claras, ¿no? Eso es lo que ayuda en el contexto social. Las consecuencias deben ser definidas por la organización, pero que también sean viables de ejecutar, porque el gran error de las organizaciones es que tienen consecuencias o estrategias de consecuencias definidas, pero en el día a día se vuelven permisivos, y entonces a veces las aplican, a veces no, y la gente termina entendiendo y asumiendo que pueden hacer lo que sea y no pasa nada, porque efectivamente no pasa nada. Entonces, cero permisividad en las consecuencias que se establezcan y una estrategia de reconocimientos que fomente comportamientos seguros. Eso ayuda mucho. En el contexto físico, yo les diría, la mayor parte de las organizaciones siguen haciendo recorridos de seguridad donde se detectan condiciones inseguras. Lo que me parece que es importante es que no normalicemos como las medidas de contención que a veces se ponen de forma temporal y que terminan siendo permanentes y no cubriendo o conteniendo un riesgo de manera correcta, ¿no? Entonces esto es algo que hace muchísimo. Eso es en la parte física. En la parte de liderazgo, como bien lo decía Miguel, justo estamos en una crisis de liderazgo y es súper importante desarrollar competencias de liderazgo en las posiciones que tienen gente a su cargo, porque efectivamente seguimos queriendo liderar como en el pasado, cuando la generación nueva que se está integrando a las organizaciones piensa y fue educada de una manera completamente distinta. A la gente le tiene que hacer sentido del por qué hacer las cosas. No puede seguir solo dando instrucciones porque no las van a cumplir. Y es mucho de la razón por la cual la gente es, pero eso no me hace sentido, la gente en realidad en la operación no lo hace así, y entonces terminan llegando a conclusiones que no son las más seguras. Y en la parte de comunicación, en todos los aspectos oficiales, como las pláticas de seguridad, comunicados, pues que realmente vayan enfocados a que se haga conciencia en la gente. Y voy a cerrar con algo que va a conectar con la parte de persona. Alex, creo, y que me he dado cuenta últimamente, hay algo que dice Alex Rovira en un video, que es: la gente vive a la altura de sus creencias y no de sus capacidades. Alex Rovira es uno de los autores que utilizamos como referencia para temas de coaching y liderazgo. Por ahí, si no lo han visto, échenle un ojito. Él dice en uno de sus videos: todos sabemos que nos vamos a morir, pero no todos creemos realmente que nos vamos a morir. Si creyéramos que nos podemos morir, actuaríamos de forma distinta. Y necesitamos hacer conciencia en la gente, porque es una de las creencias del ser humano. Creemos que tenemos asegurado el mañana. Genuinamente no creemos que nos podemos morir mañana. Entonces, esta creencia que tenemos seteada en nuestra mente hace, sí, que vivamos de manera genuina el día a día, pero que también nos involucremos en la inercia de la rutina y que creamos
que todo puede suceder mañana. Lo que no hice hoy lo puedo postergar para mañana. Lo que hago y que sé que es de riesgo, pues nomás es una vez, mañana no lo vuelvo a hacer. Creemos que hay un mañana donde podemos corregir lo que sabemos que no se está haciendo de forma correcta o las cosas que no estamos cubriendo. Y esto en el ser humano nos permite desarrollar un sinnúmero de creencias que nos dan esta idea falsa de que no nos va a pasar. No a nosotros, solo es un momento y nos lleva a tener muchas excepciones y muchos atajos en la vida que nos ponen en riesgo todos los días y que genuinamente nos puede llevar a que no haya un mañana. Con eso cierro, Ale. Muchas gracias, Mariana, y sin duda estos aspectos son sumamente importantes y a tomar en cuenta a la hora de evaluar desde nuestro sistema como aspectos básicos como la comunicación, ¿no? Entonces, gracias. Quiero, para no extender de más, Misael, si quieres cerrar. Nada más 2 temas muy ligados con lo que dijo Mariana. La semana pasada, de hecho, estábamos dando un taller de estos temas y les decíamos 2. Yo recomiendo 2 temas. Esto que mencionó Mariana, identificar pensamientos o creencias que están poniendo en riesgo a la gente, cuestionarlos y desde ahí empezar a trabajar cómo transformar estas creencias o pensamientos. Recuerden qué es lo que dice la gente, ¿no? Estos juicios, estas frases, estos dichos que salen, ¿no? De así es el jale, siempre lo he hecho así, lo he hecho 1000 veces, ya me sé todo de memoria, ojo, ¿no? Y sobre todo cuando van a implementar una tarea, un trabajo riesgo, un trabajo crítico que puede atentar contra tu vida o que en tu análisis de riesgo puede haber una fatalidad, ¿no? Y 2, que va con esto, es que la gente tenga identificado sus riesgos críticos en sus áreas de trabajo, ¿no? O sea, que sepan cuáles son esas máquinas, sustancias, materiales o procesos que te pueden quitar la vida, ¿no? Y decirles, oye, meterte a esa máquina te puede quitar la vida. O sea, no solo te puede amputar, no solo te puede aplastar, como lo que pasó. Te puede extraer, te puede jalar, ¿no? Te puedes electrocutar. O sea, que tengan muy en mente todos los riesgos a los cuales están expuestos en sus áreas y en sus lugares de trabajo y sobre todo en los equipos, maquinarias, sustancias, materiales con los cuales interactúan. ¿Cuáles son esos riesgos y esas consecuencias? Creo que también las consecuencias pueden ayudar mucho. Bueno, yo me tengo que retirar porque tengo otra junta con un cliente, pero los dejo Alex y Mariana para el cierre. Muchas gracias. Muchas gracias, Misael. Y bueno, creo que con esto nos podemos hacer un resumen de cierre. Ahorita voy a comentar las preguntas que tenemos ahí en el chat, Mariana, pero creo que podemos hacer un cierre de este análisis como esta corresponsabilidad, ¿no? De parte de la organización, obviamente hay mucho trabajo que se puede hacer y mejorar, ¿no? Y de parte individuales también tomar ese accountability, ¿no? De que se habló, de tomar esa responsabilidad sobre la seguridad personal, ¿no? Y eso nos puede llevar a evolucionar desde estos 2 ámbitos, tanto a nivel organización y a nivel personal. Bien, por aquí tenemos un comentario. Nada más agregar justo, porque se enlaza con lo que menciona el primer comentario de la congruencia, la responsabilidad de la seguridad o de la integridad de las personas está dividida en 3 niveles, que tú mencionaste 2, la organizacional y la personal, pero la que conecta ambas es el liderazgo, porque es el que permite que las reglas escritas realmente sean operables y que no se generen reglas no escritas que hagan que la organización se vuelva permisiva. Entonces también conecta un poco con la pregunta que por ahí hay al final de cómo te aseguras, pues necesitas tener un liderazgo que asegure que las reglas realmente se ejecutan y que sean congruentes en su hacer para no caer en lo que mencionaba Miguel y en lo que comparten en el chat. Exacto. Sobre el liderazgo recae generalmente casi toda esta, o la mayor parte, no generalmente, la mayor parte de esta responsabilidad. Hablando de liderazgo a todos los niveles, Alex, no solo el liderazgo estratégico, no solo el dueño de la organización o el director general. El liderazgo personal, también. Bien, no sé si nos ayudas, Mariana, a contestar sí. Hay algunos comentarios importantes. Sin duda la empresa tiene responsabilidad de generar un entorno
también hablamos eso, ¿no? Obviamente, y la otra, la responsabilidad personal, ¿no? Esta me parece interesante, dice Eric Giovanni, en su experiencia, ¿cuál ha sido el error más común que provoca accidentes laborales aun cuando la empresa cuenta con medidas de seguridad establecidas? ¿Crees que se pueda responder esta pregunta? ¿Alguien más nos quiere decir alguna opinión respecto a esta pregunta? Desde mi lado yo creo que hay varias, Alex. El error más común, conforme a la estadística, es el error humano. Y este viene de distracciones, de omisiones a procedimientos, pero sobre todo del exceso de confianza, de esta ceguera de taller tan famosa que existe en las organizaciones y que no nos cansamos de decir. Sin embargo, regularmente estas omisiones al proceso, estas distracciones y esta ceguera de taller tiene que ver mucho con la respuesta a la cultura de la organización y lo que se está viviendo. Se ha podido ver que se cometen más errores, por ejemplo, cuando hay una falta de certeza en la organización, que hay un ambiente y un clima organizacional tenso, donde el riesgo de perder el negocio porque no estamos bien en números es alto y entonces el enfoque en productividad está altísimo. Cuando está habiendo cambios de estructura y la gente no sabe qué va a pasar, esto genera una distracción mayor. Entonces también existen detonadores culturales en la organización o situaciones que pueden estar pasando que generan distracción en la gente. Al final lo que vemos es el error humano, pero hay muchas razones que generan ese error humano y esas tampoco